Hola, buenas noches para todos, un saludo muy especial, un abrazo gigante, lo mejor de lo mejor para ustedes esta semana que comenzamos. Y bueno, aquí estamos entonces de nuevo conversando, dialogando sobre estos temas interesantes que nos reúnen todos los lunes y todos los jueves. Así que yo muy contento. Maritza, un abrazo, Juan Camilo Valencia, Carmen Lennon, Ingrid Giraldo, Paula Andrea Correa, Gonza, Maritza, Daniel Trujillo, Paula, ¿quién? Villamiriam, Dalila Restrepo, un abrazote, Luz María Plata, un abrazo, Leonardo Chaparro, bienvenido, Karina, Claudia María, Nancy Ramírez, Moni Ríos. Bueno, nos vamos sumando todos de a poquitos y qué rico que estemos por aquí conversando de estas cosas. Miren, yo creo que ya vamos haciendo una colección tan interesante en esta serie de Tu Cuerpo Habla, que ya casi que nos vamos convirtiendo en una especie de esos de libritos de consulta, de cosas perfectamente comprensibles en el lenguaje de cualquier persona que entienda simplemente que la fisiología, el comportamiento de nuestros órganos y sistemas tiene relaciones muy importantes y que cada uno de nosotros puede intervenir de manera positiva en esto para que precisamente vayamos adquiriendo ese estado de armonía que tanto estamos buscando. Así que un abrazo para todos, un abrazo Sofi, Marta Lucía, Dora Giraldo. Bueno, el tema de hoy, en la serie Tu Cuerpo Habla, vamos a hablar de la vesícula biliar. Esa cosita que aparentemente estorba de vez en cuando y bastantico al punto de que muchas veces llega a tener que ser intervenida quirúrgicamente, pero vamos a ver que en realidad tiene cosas muy importantes por desarrollar y que en relación con otros órganos va formando cosas que yo creo que nos van a ayudar a entender mucho de cómo se van interrelacionando nuestros órganos y sistemas, cómo existe un perfecto diálogo en nuestro cuerpo. Bueno, hablando de la vesícula biliar, ya hemos dicho, hay una serie de órganos y vísceras acopladas, o entrañas acopladas, hay órganos sólidos, órganos huecos, y en este caso la compañera, como ya lo veíamos la semana pasada, era la vejiga del riñón, en este caso la compañera del hígado, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es justamente la vesícula biliar. Y la vesícula biliar entonces está en representación también del elemento madera. Recordemos que hay 5 elementos principales: agua, que nutre a la madera que nutre al fuego, el fuego que nutre a la tierra con sus cenizas y la tierra que contiene al metal para finalmente volver a terminar el ciclo en el agua. Pues bien, entonces la vesícula biliar tiene que ver con el elemento madera. Tenemos que decir que es un órgano en forma como de pera, que básicamente lo que hace es que almacena la bilis, y ese almacén de la bilis va a hacer que luego, en un momento de mayor exigencia de nuestro cuerpo, pues sea drenada esa sustancia para facilitar todo el proceso de la digestión, y en especial cuando se trata de cosas que tienen que ver con todo lo que implica el metabolismo graso. Hay que advertir una cosa, y es que, contrario a lo que mucha gente cree, la bilis no se produce en la vesícula biliar, se almacena allí, pero en realidad se produce a nivel del hígado, que, como lo decíamos en algún momento, lo que está haciendo es permitir que todo el proceso metabólico se centre en este punto. Pero resulta que esa vesícula se almacena en esa especie de bolsita que está allí detrás o debajo del hígado, y luego, a través de un conducto que se llama el conducto cístico, se fusiona con otras que vienen del colédoco, se unen y finalmente esto va a dar al intestino delgado, y de esa manera ahí comienza el verdadero metabolismo. De allí que entonces tengamos que entender que muchas veces los trastornos de la vesícula
comienzan también con trastornos del hígado mismo, que es su órgano rector, y por eso tenemos que empezar a comprender que no podemos mirar por separados los órganos y las entrañas. Digámoslo una vez más, la entraña del hígado es la vesícula biliar y lo vamos a estar viendo detenidamente. ¿Qué pasa? Esa vesícula de alguna manera se comporta como una especie de órgano expansor del hígado en cuanto a su función, y recordemos que el hígado es básicamente el laboratorio de nuestro cuerpo y allí se generan cerca de yo no sé cuántas reacciones, en todo caso muchísimas reacciones, que permiten que se presente todo el metabolismo y que se den y se lleven a cabo muchas cosas que nos van a permitir, como les digo, ir avanzando en ese proceso de la digestión, de la selección de ciertos nutrientes, y desde ya se insinúa la eliminación de toxinas. A este meridiano en medicina tradicional china le dicen el Shaoyang, y resulta que contiene cerca de 44 puntos. Es tal vez el tercero, si no estoy mal, en cuanto a números de acupuntura, números de puntos de acupuntura que tengan estos meridianos. El más importante en cuanto a la cantidad de puntos es el de la vesícula biliar, el de la vejiga, como veíamos la semana anterior, pero este Shaoyang tiene 44 puntos y tiene un recorrido bien interesante porque se empieza por acá en el ángulo externo del ojo, asciende, da unas pequeñas vueltas, luego se incrusta en esta parte posterior y luego sale por debajo de la axila y llega después desde la zona inguinal hasta la pierna. Es muy importante porque de acuerdo a donde se bloquee ese meridiano se pueden producir diferentes signos o síntomas. Este meridiano está relacionado, ustedes saben que los chinos son muy amigos de relacionar con las estaciones, y en este caso la vesícula biliar está en relación con la primavera. Esto es tan bonito que vamos a entender muchas cosas aquí que van a ir dilucidándose poco a poco. Pues bien, resulta que la bilis está compuesta de sustancias, aquí se van a llevar la primera sorpresita, como el colesterol, algunas sales, algunos ácidos y algunas sustancias de desecho. Entonces esa bilis a veces se obstruye en su circulación, no se drena de manera adecuada esa bolsita cuando debería drenarse, y entonces se empieza a formar lo que se llama el barro biliar. Y ese barro biliar muchas veces se asocia a que cuando se consolidan mucho se van formando los famosos cálculos. Entonces desde ya tenemos que decir que la mayor parte de los cálculos de la vesícula biliar tienen su base o su origen en el colesterol. Y desde ya ustedes van deduciendo claramente cómo van a poder cuidar esa vesícula biliar y cómo vamos a evitar complicaciones como esta que estamos mencionando. Así que tengámosla muy en cuenta, porque de esa manera cada uno realmente se puede hacer partícipe en su proceso de recuperación de la salud. A veces, ocasionalmente, cuando alguien come una comida muy copiosa y sobre todo muy grasosa, esto implica un estímulo severísimo para la vesícula, porque tiene que tratar de secretar esa bilis para que luego se metabolice de manera adecuada. Entonces, en esa lucha que empieza a través de esa vesícula tratando de contraerse, muchas veces empieza a inflamar la pared de la vesícula de tanto tratar de hacer ese esfuerzo, y va a producir lo que se llama una colecistitis. Recordemos que el sufijo itis significa inflamación. Entonces la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, así como la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, y así como la hepatitis es la inflamación del hígado. Entonces de esta manera vamos a entender que cuando hay una colecistitis, generalmente esto antecede a comida grasa, y los pacientes que tienen esta tendencia a alterar su vesícula biliar se quejan de dolor en el costado derecho, debajo de las costillas, hacia la zona derecha del cuerpo está un punto que nosotros llamamos el punto de McBurney.
de Murphy, y ese punto de Murphy o el signo de Murphy positivo indica que cuando uno hace una pequeña presión en esta zona y suelta, generalmente ahí se despierta el dolor y resulta que es bastante incómodo, pero es un signo claro de que hay una inflamación muy significativa a este nivel. Entonces la inflamación, obviamente, como se estrechan los conductos, va a favorecer que trate de quedarse guardada esa bilis y que en el almacenamiento entonces empiecen a desarrollar las pequeñas piedritas o la colelitiasis, como se le llama en medicina, cálculos en la vesícula biliar. Entonces esto puede estar asociado a ese dolor, puede estar asociado frecuentemente con mareos. Ojo con eso, quien coma grasas y con frecuencia tenga como reacción mareo, esa es una advertencia de que la vesícula está por ahí como queriendo decir, sí, no, mucho cuidado con esto. Puede producir gases, puede producir muchas náuseas o inclusive vómito, y entonces esto frecuentemente lleva al paciente a que no soporte este tipo de sintomatología. Digamos de una vez que en algunas ocasiones las hormonas, sobre todo en el caso de las mujeres, aumentan la saturación del colesterol y de los ácidos biliares, y entonces van a producir lo que se llama una colestasis, que es una especie de estancamiento de ese barro biliar o de esa bilis, que va a favorecer también, como les estoy diciendo, el desarrollo de todas estas cosas. Yo sigo aquí enviando saludos a todos los que van entrando y espero que se vayan conectando muy juiciosamente. Esto va a quedar grabado también en el live y posiblemente lo vamos uniendo a todas estas cosas que ya hemos venido haciendo en esta serie de Tu Cuerpo Habla. Entonces, ojo con esto, porque es mucho más frecuente la patología biliar en mujeres, precisamente en relación con esta parte hormonal. Es mucho más frecuente en personas que son obesas o de peso mayor. No implica que a las que no lo sean no le pueda dar esto, sino que ojo con esto, porque puede ocurrir que también en personas delgadas se presente. Lo que pasa es que la frecuencia sí es mayor en personas obesas o en sobrepeso, y es muy frecuente que tenga un componente hereditario importante, es decir, que si buscan en la familia generalmente está o la mamá o la tía o la abuelita que tuvo problemas de la vesícula y que frecuentemente terminó en una cirugía. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a dónde se puede estancar ese meridiano de la vesícula biliar, entonces las manifestaciones van a ser en ese sentido. Muchos de los problemas perioculares tienen que ver con el inicio precisamente del meridiano en el ángulo externo del ojo. Ahí empieza ese punto que los chinos llaman el punto del vesícula biliar 1, y en ese recorrido empiezan a manifestarse algunos síntomas de acuerdo a si se está o no afectando, de tal forma puede tocar síntomas del ojo o puede alterar cosas como el ojo seco, puede ser consecuencia de esto. Ya veíamos la vez pasada que también el punto de vejiga 1 en el ángulo interno puede tener que ver también con esta patología. Como da la vuelta en esta zona, frecuentemente está asociado, nada menos hoy veía, a problemas de tipo de los oídos, problemas de tipo otitis u otalgias, más bien dolores en el oído. Y hoy veía precisamente una paciente con ese antecedente de cuadro de vesícula congestiva que precisamente había estado consultando porque últimamente no aguantaba el dolor en los oídos. Le hicieron todos los exámenes de rigor desde el punto de vista otorrinolaringológico, pero frecuentemente el dolor no es del oído mismo, sino de esta zona que se llama la mastoides, y allí frecuentemente se detiene la circulación del meridiano, entonces se manifiesta como un dolor a ese nivel. Igualmente, en la medida en que desciende, hay un punto que se llama el vesícula biliar 8 que tiene que ver a veces con fuentes de radiación. La gente que está expuesta a mucha radiación electromagnética, gente que está cercana a una subestación de energía o a transformadores grandes, o simplemente que tiene que soportar pantallas mucho tiempo de su día, frecuentemente empieza a expresar molestias en esa zona que tiene que ver con excesos de radiación. Cuando el meridiano sale en su recorrido,
generalmente lo hace a este nivel y ahí entonces muchos dolores del trapecio tienen que ver con la vesícula biliar y luego desciende por las axilas. A veces hay inflamaciones a nivel axilar que se asocian precisamente con congestión del meridiano de la vesícula biliar y por eso es tan importante tener en cuenta que es que no es simplemente conocer que la vesícula maneje la grasita aquella y maneje la bilis como tal, sino que es también muy importante que su meridiano, el meridiano de la vesícula biliar, permanezca libre de obstáculos para que la energía circule. En realidad, la enfermedad no es otra cosa que un obstáculo a la circulación de la energía y nosotros lo que tratamos es precisamente de facilitar de nuevo esa circulación de la energía. Cuando llega a la zona inguinal también puede producir algún tipo de molestias y puede facilitar el hecho de que algunos problemas de tipo inguinal se resuelvan si se drena de manera adecuada la vesícula biliar, que más tarde vamos a ver por supuesto cómo vamos a drenar esto. Después sale por la zona del ciático y también si se obstruye el meridiano a ese nivel, quien creyera, pero muchas veces una ciática puede tener que ver con un problema de la vesícula biliar y finalmente va a terminar por allá a través del maléolo externo, o sea, de la parte externa del tobillo y termina en el cuarto dedo del pie, es decir, el que le sigue al más pequeñito y de esa manera entonces ahí están todo este trayecto que nos está diciendo qué está ocurriendo cuando el meridiano se empieza a obstruir. Una de las causas más frecuentes de cefaleas es precisamente la congestión en la vesícula biliar o en su defecto en el hígado. Por eso los coleréticos, los colagogos, en fin, los drenadores del hígado que frecuentemente también ayudan a drenar la vesícula, tienen una gran respuesta terapéutica para estos pacientes que tienen de esas cefaleas, sobre todo a nivel de la zona temporal por donde va el trayecto del meridiano. Así que no es lo mismo una cefalea, un dolor de cabeza que se localiza en esta zona, que el dolor frontal, que el dolor occipital, que el dolor en la zona de la coronilla. Todos tienen una lectura completamente distinta. Recordemos que frecuentemente muchas de estas cefaleas se ven asociadas con lagrimeo o con ojos llorosos y esto generalmente está asociado a ese inicio del meridiano de la vesícula biliar en ese ángulo externo del ojo. Pero resulta que luego de ahí desciende hacia la zona de la articulación temporomandibular. Y ojo, muchos problemas de bruxismo tienen que ver también con la vesícula biliar. El bruxismo es esto de apretar mucho los dientes, sobre todo cuando se está durmiendo, donde pasamos, se supone, a la etapa de descanso, pero muchas veces el hecho de estar bruxando continuamente no nos permite tener un sueño lo suficientemente reparador y generalmente está en asocio con esa articulación temporomandibular por donde pasa un segundo punto del meridiano que se llama el vesícula biliar 2. Y a su vez esto puede llevar a que haya ciertos tipos de sorderas o disminución de la agudeza auditiva y ciertos tipos de tinnitus o zumbidos en los oídos. Así que esta es otra de las herramientas. Cuando veíamos el meridiano de hígado, también mencionamos el tinnitus como una de las expresiones de la congestión del hígado. Pues bueno, ahí tenemos también la vesícula biliar haciendo parte de esto. Y en esa parte del arco cigomático, como se le llama todo esto, hay muchos tipos de alteraciones que pueden tener que ver con lo que se llaman las parálisis faciales o alteraciones en el nervio facial que a veces pueden incluso ser tremendamente dolorosas o molestas o que incluso pueden hacer que se desvíe un poco la contracción de los músculos inervados por esos nervios y entonces puede haber una ligera deformación en esa hemicara que puede llevar a esto que estamos hablando. Recordemos que también en esta zona está la localización de la amígdala y el hipocampo que tienen que ver mucho con procesos de tipo depresivo y frecuentemente cuando se congestiona la vesícula biliar, uno de los síntomas es un cuadro de depresión enmascarada y puede presentarse también una hipertensión con dolor de cabeza. Pensemos en esto, recordemos, este elemento representa la madera. Cuando se congestiona mucho la madera,
entonces se le está echando, digámoslo así, más leña al fuego y por eso se puede disparar la presión arterial, porque recuerden, el fuego es el sistema cardiovascular, o se puede disparar una crisis hipertensiva también. Así que todos estos puntos van mostrando esa sintomatología a través de ese trayecto y por eso tengamos en cuenta que ahí la vesícula biliar nos está mostrando muchas cosas. Muchos dolores de cadera también están en relación con el meridiano de la vesícula biliar. Cuando ustedes comen demasiada grasa, el chicharroncito ese de 40 patas más o menos, aunque algunos digan que en el air fryer no suelta tanta grasa, pues de todas formas es una sobrecarga y sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades en el metabolismo graso. Así que en la zona de la cadera hay dos puntos que se llaman vesícula biliar 29 y 30 que pueden afectar también esa articulación y por supuesto que pueden manifestarse a este nivel y mucha gente lo relaciona así, es que es extraño pero me duele más la cadera cuando como mucha grasa. Aquí empiezan a entender ustedes esa sintomatología que estamos refiriendo. Recordemos que también los órganos están en relación con una emoción y la emoción, por ejemplo, del riñón eran los miedos, la del corazón la alegría, la del vaso las obsesiones, la de los pulmones la tristeza y, ojo a esto, la del hígado es la ira y como el hígado está en relación con la vesícula es frecuente que la vesícula digamos que sufra un estrés importante cuando hay enfado, cuando hay ira, cuando hay disgustos, cuando hay cierto grado de amargura. Fíjense que ahí está el sabor amargo precisamente en la bilis, ¿no? Y justo ese es el sabor que representa al hígado como tal. Cuando hay una sobrecarga del intestino delgado y del corazón, porque acuérdense, la madera nutre el fuego, insisto, puede haber algún tipo de palpitaciones, o si se sube ya demasiado el fuego puede llevar a que haya estreñimiento porque el exceso de fuego seca la humedad, entonces altera las mucosas del organismo y puede llevar a problemas de estreñimiento o en su defecto también, si fuera el contrario, si se queda con muy poca carga de la madera, entonces el corazón y el intestino delgado se van a manifestar precisamente por cuadros diarreicos. Esto para mí es absolutamente fascinante porque es entender cómo funciona nuestro cuerpo de una manera muy coquito, muy que todo el mundo la puede entender. Así que es frecuente asociar problemas de la vesícula con sentimientos como el rencor, la sensación de injusticia que a veces lleva como a esa impotencia de frustración, por supuesto de ira, de amargura y de agresividad reprimida. Ojo, es más importante drenar la agresividad, soltarla, manifestarla, por supuesto dosificarla, que guardarla y reprimirla, porque en eso va a terminar el cuerpo. Hemos dicho muchas veces, el cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente y por tanto esas emociones reprimidas, en especial la ira, va a afectar esta parte. Si fuera una alegría reprimida y entonces puede afectar obviamente el órgano que tiene que ver con la alegría, que es el corazón y el intestino delgado. O si fuera una obsesión que no se manifiesta, pues seguramente va a tocar el vaso o el páncreas y ahí empezamos a entender todas estas cosas. Ahí viene una pregunta muy importante que ya la están haciendo, se me están adelantando un poquito, pero ¿qué pasa cuando a las personas les sacan la vesícula? Como les decía, el hígado es el que produce la bilis, que es lo que facilita el drenaje y el metabolismo de la grasa. Pero en las personas a las que le sacan la vesícula, ese hígado tiene que encargarse precisamente de cumplir la función de ambos. Por fortuna, digamos que la vesícula no es un órgano vital, como sí lo es el corazón, como lo son los riñones, como lo son los pulmones, pero es un órgano bastante importante y, como les decía, amplifica la señal del hígado y eso es muy importante. Cuando se ha sacado la vesícula, queda una especie de memoria a nivel del sistema nervioso central. Digamos que hay una vesícula en el nivel periférico, pero hay una vesícula a nivel central, donde está una representación, una memoria del funcionamiento de esa entraña, y por supuesto va a llevar a que se manifiesten muchas cosas que desde el nivel central se están corrigiendo también. Así que, ya les decía, cuando hay
todos estos tipos de sentimientos, rencor, injusticia, sensación de frustración, de amargura, de ira reprimida, de agresividad reprimida, muchas veces esto puede llevar con el tiempo a que se vaya formando el famoso barro biliar y de esa manera se genera el terreno más propicio para que se empiecen a guardar allí los calculitos estos de la vesícula biliar, ¿sí? Algunas personas me preguntan, hoy justamente alguien me preguntaba, mira, me acaban de descubrir en una ecografía de rutina que me hice, me descubrieron que tengo un cálculo en la vesícula biliar. ¿Qué hago? ¿Me lo tengo que operar? La respuesta es sencilla, mientras el cálculo no esté sintomático, yo no recomiendo su cirugía. Otra cosa es que ya empiecen a haber episodios de colecistitis, o sea, inflamación de la vesícula o de obstrucción de la vesícula misma, que ahí sí se produce un dolor incoercible, muy molesto y que puede incluso poner en riesgo la vida del paciente, porque si se inflama y se obstruye esa vía del drenaje del cístico y el colédoco, entonces se empieza a acumular la bilis. Es ahí cuando mucha gente se empieza a poner amarillosa, porque empieza a haber una ictericia, se empieza a coleccionar todo esto que no se puede drenar. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, si no es sintomático, si nunca lo ha sido, si en realidad se cuidan de la alimentación, pues yo pienso que no hay que llegar a una cirugía como tal. Hay mucha gente que muere a avanzada edad y de pronto en una autopsia casualmente se dan cuenta que tenía cálculos, pero nunca molestaron y nunca hubo ninguna alteración. Digamos que en ese sentido, la vesícula es ciertamente un poquito generosa y moldeable y entonces puede drenar la bilis de una manera adecuada, a pesar de que haya un calculito por ahí que generalmente está flotante. Ojo a esto. Cosas que se deben evitar entonces para que no ocurra esto de los cálculos, sobre todo cuando hay antecedentes, insisto, de tipo familiar o cuando se es muy gordito o cuando se tiene problema con el consumo de grasas o cuando hay consumo de hormonas significativo. Evitar las grasas en general, es decir, las frituras deberían estar prohibidas en estos pacientes que tienen este problema. La leche como tal, pero la leche pasteurizada y entera, que normalmente tiene un porcentaje graso importante. Ojo, el café, no solamente porque la gente lo toma con lechita, sino porque el café puede producir una cierta contracción de la vesícula en momentos que a lo mejor no sea prudente. Los chocolates, qué pesar. Los chocolaticos y los dulces en exceso de esos dulces refinados pueden llevar a que se congestione también la vesícula biliar, así que a evitar. A ver, yo trato de leer esta pregunta, pese a que no consumamos grasas y el colesterol sale siempre alto, ¿significa alguna deficiencia en el hígado o en la vesícula? Con mucha frecuencia lo es, sí. Recordemos que el hígado es el gran procesador del colesterol, pero también recordemos una cosa, el colesterol lo han satanizado demasiado y resulta que es que el colesterol es absolutamente necesario. Entonces yo pienso que no hay que ser más papistas que el Papa. El problema de las cosas son lo de siempre, las dosis. Y ojo con eso, el colesterol es necesario, absolutamente necesario para la producción de muchas sustancias en nuestro organismo y por supuesto de algunas de las hormonas principales. ¿Qué otra cosa retirar en estos pacientes? Las carnes rojas, los embutidos, los quesos, sobre todo los quesos muy grasosos, o los yogures que tienen también un contenido alto de grasa. Entonces, ojo con eso. Me da risa con Cándida, cómo sufres con tu cafecito y con la chocolatina. No volvemos a lo mismo. La cuestión es de dosis, mucho cuidado con esto. Una cosa es que yo me tome 1 o 2 cafecitos en el día, otra cosa es como muchas personas que se toman 5, 7, 8, 10. Conozco un paciente que tomaba 20 tazas diarias de café, pues yo creo que es que ya ahí sí estamos hablando de otras cosas. Entonces, quitar los dulces refinados también, las cosas de bollería también son importantes. Y ojo al chantilly, la cremita de chantilly produce mucha congestión en la zona biliar. Quien creyera, pero el exceso de naranjas o mandarinas puede producir también algún tipo de alteración. Pero en esto sí, cuando hay un exceso, pues importante, no otra cosa. El alcohol, recordemos que el alcohol en general
tiene metabolismo hepático, por eso la resaca del día siguiente, el guayao el día siguiente, precisamente porque el hígado no alcanza a metabolizar rápidamente esta sustancia y entonces se acumula y puede producir lo que se llama inclusive el famoso hígado graso, que puede hacer que se altere esto significativamente. En cambio, conviene comer arroz en dosis adecuadas, volvemos a lo mismo. Las papas pueden ayudar a drenar fácilmente la vesícula. Los frutos secos, por ahí alguien estaba preguntando por el maní, ojo, porque también puede ser útil. En cambio, consumir maní otra vez, no en exceso. El exceso de maní puede producir cálculos, pero ya en el riñón. Entonces tengamos en cuenta eso. Es que miren, siempre es cuestión de la justa medida. Yo pienso que nada es bueno o nada es malo. Lo bueno o lo malo, insisto, son las dosis. Por supuesto, por supuestísimo, es muy importante comer una buena dosis de legumbres y esto está facilitando por completo el drenaje. Hay una infusión bien interesante que se pueden preparar y es con ortiga. La ortiga tiene un efecto drenador de todo ese sistema gastrointestinal en general. Recuerden que también tiene un efecto diurético, así que la ortiga es bastante buena. Las famosas bebiditas de la cola de caballo, el diente de león y el famoso cardo mariano. El cardo mariano es la misma silimarina. Algunas personas lo utilizan para evitar el guayao, pero en realidad el cardo mariano es un gran drenador del hígado y por supuesto va a facilitar enormemente que estemos en un buen equilibrio. Preguntan por el aguacate y el aceite de coco. El aguacate en realidad tiene grasas poliinsaturadas y suele ser muy benéfico para el cuerpo. En cambio, el aceite de coco últimamente está en discusión. Antes se decía, es muy importante porque además quienes hacen frutoterapia dicen que los frutos se parecen mucho a la función y que mejoran mucho de acuerdo a la función, entonces que el mango sirve para el mango, que el coco sirve para el coco, dicen por ahí que el banano también sirve. El caso es que tengamos en cuenta esto porque parece ser que el aceite de coco se acumula con bastante frecuencia, entonces volvamos a lo mismo, si lo vamos a consumir que sea en pequeñas dosis. Cosas que ayuden a drenar la vesícula biliar ya cuando hay algún tipo de antecedente de congestión. Lo primero, aceite de olivo extra virgen. Ojalá todos los días se puedan tomar una cucharada de aceite de olivo extra virgen, porque este aceite de olivo es un gran drenador de toda la vía biliar, pero además porque tiene muchas propiedades que nos van a ayudar en nuestro cuerpo y que van a ser significativamente valiosas en todo el proceso metabólico. El zumo de manzana, muy importante, y es bueno hacer periódicamente drenajes con zumo de manzana. Por ejemplo, consumirlo 4 o 5 días seguidos, descansar un tiempo largo y de nuevo volver otra vez a consumir zumo de manzana. ¿A qué horas tomar ese zumo de manzana? A la hora que les apetezca. Realmente no hay un horario especial, aunque ya dijimos, hay un horario para la vesícula biliar que está entre las 23 horas y las, ¿cómo se llamaría eso? Y la 1, ¿sí? Entonces, ese es el horario básicamente de manifestación. El aceite de oliva lo pueden tomar con el almuerzo o en la ensalada, revolvérselo un poquito a la ensalada. Hay gente que lo toma así directamente. La cúrcuma es buena y puede ayudar más en otro tipo de procesos drenadores, pero en realidad la cúrcuma es muy buena para muchísimas cosas en el cuerpo, no veo ningún inconveniente. Recordemos el ácido málico, que también lo venden así en algunas tiendas naturistas, es el mismo ácido de las manzanas y por eso puede ser muy útil. Hay incluso algunas personas que acostumbran utilizar la sal Epsom diluida en algunos pacientes que ya tienen algunos de estos cálculos, pero yo prefiero más bien en ese caso utilizar el jugo o el zumo del pomelo con aceite de oliva, que puede irle quitando especies de capitas a ese cálculo o volverlo nuevamente barro biliar para que sea más fácilmente excretado a través del conducto que es el cístico. Recuerden, ese conducto es un poquito estrecho, entonces muchas veces un calculito mínimo puede alterar y obstruir el drenaje de esa vesícula y entonces llevar a que haya alteraciones. Otra cosa importante, y de una vez aquí también respondo otra pregunta que estaban haciendo por allí,
recordemos que la avena atrapa, por decirlo de alguna manera, el colesterol. Entonces se puede utilizar esa avena en leche descremada o con manzana, y esto puede mejorar dramáticamente las cifras de colesterol también, y al mismo tiempo, por supuesto, nos está ayudando a drenar la vesícula. Cuando el cálculo es muy grande, ¿se puede deshacer? Sí, yo he visto muchas veces que estos calculitos se deshacen. Obviamente vale la pena tener una adecuada valoración médica, porque hay que tener en cuenta otro tipo de patologías subyacentes, y entonces, de acuerdo a la historia clínica, uno ya determina si es o no importante esto, o si simplemente, si, insisto, ya está produciendo síntomas o signos. Muy frecuentemente esto va a requerir de una cirugía, y por supuesto lo más espiritual que le podemos recomendar a un paciente como estos es darle el teléfono del cirujano. Por fortuna, hoy la cirugía de la vesícula es una cirugía, cuando no es de urgencia, mucho más fácil, y se hace a través de la laparoscopia, y entonces de esa manera va a facilitarse mucho la recuperación. Hay gente a la que le operan en la mañana y ya en la tarde está en su casa, porque simplemente se hacen pequeños agujeros, se mete una especie de manguerita que a su vez ayuda a pinzar los conductos, y luego se extrae por ese pequeño agujero la vesícula, y generalmente pues no tiene mayor complicación. Obviamente hay que tener algunos cuidados en el posoperatorio, y definitivamente en pacientes que ya hayan sido operados de la vesícula, mi recomendación es cuídense mucho de las grasas, porque ya no hay ese factor coadyuvante del hígado que pueda evitar que se compliquen estas cosas. Entonces, pensemos en eso. Aquí me estás preguntando, Hilda Luz, vas a ver que esto ya está colgado ahí en el Instagram TV. Y ya mencionábamos el caso tuyo. Si el cálculo de la vesícula no está siendo sintomático, pues idealmente yo pienso que no hay que tocarlo. Cuando las cosas están bien, no se tocan. Ojo a esto, viene una cosa que es uno de los descubrimientos más sabrositos de los últimos tiempos, y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar del yacón. El yacón había sido como muy ignorado, y últimamente se le están encontrando muchos usos. Además de que es bueno para controlar las cifras de la diabetes, el yacón fortalece la flora bacteriana normal y ayuda mucho en el drenaje de la vesícula biliar. Así que los invito a esto. Lo mismo la alcachofa, que estimula la secreción biliar, y una alcachofa bien preparada pues es un plato muy exquisito, y en general los vegetales nos pueden ayudar mucho a esto. Los huevos se pueden consumir, más que todo la clara. Recordemos que el exceso de yemas, ya sabemos, ahí está la proteína. Lo veíamos también con el médico Juan Uribe cuando hablamos de la parte deportiva, como él nos recomienda el exceso de yemas, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero la clara ayuda inclusive a procesos de la albúmina y ayuda en la cicatrización. Lo propio el pescado al horno y ojalá sin piel nos puede ayudar muchísimo. El yacón se puede consumir de muchas maneras. Simplemente se pela, e incluso crudo se puede consumir y sabe bastante bien. Y realmente tiene un sabor que uno como que no se esperaba. Es por allá como entre pera y bueno, yo no sé qué más. Algo así que es bien interesante. El doctor iluminado. Ay, Dios mío bendito. Bueno, y finalmente, para que vayamos terminando, infusiones de perejil. Recuerden que el perejil tiene un efecto diurético también. La menta es muy importante, porque muchos de estos pacientes con problemas de vesícula biliar tienen problemas de gases también, precisamente porque no se está eliminando adecuadamente ese tipo de toxinas. Entonces la menta ayuda a evitar la flatulencia. La ortiga ya lo mencionamos. El diente de león en pequeñas dosis y no continuamente, sino que se puede tomar una bebidita de diente de león, digamos, en la semana, y ese diente de león también ayuda a controlar los niveles del azúcar. La manzana, como ya lo dijimos. El aceite de olivo se puede disimular un poquitico con bicarbonato o con limón, que también ayudan a quitarle un poco ese sabor, digamos que aburridorcito. Bueno, entonces, ya vi por qué era que estaba iluminado. Bueno, el yacón se puede adicionar a la que me decían por aquí, a la ensalada, y le da muy buen sabor. Sí, perfecto, excelente, es verdad. Entonces,
Vale la pena que tengamos en cuenta esto. Me hacen reír ustedes ahí con sus comentarios. Bueno, les mando un abrazo gigante a todos. Ya nos íbamos pasando del tiempo. Recuerden, yo los lunes normalmente hago este live solo. Los jueves tengo un invitado. Les tengo una persona muy especial para este jueves. Y esto queda allí grabado en el Instagram. Aprovechenlo, redistribuyanlo, queda también en YouTube. Compartan, yo les envío a todos los que me escriben que quieren estar en esas listas de difusión, les envío siempre también el link a través de YouTube. Pero la idea es que lo miren, lo compartan, le entreguen este conocimiento a muchos otros, porque yo creo que ese es el propósito que tenemos todos. Además, así estaremos siendo mucho menos amargos en la vida y a lo mejor nos evitamos unos cuantos calculitos. Tengámoslo en cuenta, pues entonces, un abrazo gigante, nos vemos el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Chao, chao.